protesta. ¿Para qué? Para que puedan mandarnos los carros con gas, ¿no es cierto? Entonces tenemos una necesidad muy importante, ustedes saben muy bien todo lo que estamos viviendo aquí en La Paz, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros que escuchar de alguna manera. Y esto es la manera que nosotros tenemos de hacernos escuchar. Por eso es muy no importante, está secuestrado por ese caso. Muy importante que ustedes lo aclaren. ¿Por qué medida está? La señora dice que es una medida como garantía que se ha quedado el vehículo para que venga el gas. ¿Es así? ¿Seguimos pidiendo la opinión? No, seguimos. Primeramente, buenas noches, ¿ya? Mira, desde ayer comentamos que bien y bien. No sé, la verdad, mucha satisfacción para la gente. Mira, están personas mayores durmiendo, guaguas, hasta con mi hija dormida anoche, toda la noche estamos durmiendo y el frío es tremendo, es grave el frío. Bueno, como esta situación que estamos viendo desde la unidad móvil se refleja en diferentes barrios de la ciudad de La Paz, sin embargo, por todo lo que nos están reportando desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde Yacimiento, se está atendiendo el pedido de los vecinos. Muchísimas gracias, Álvaro, por la unidad móvil. Volvemos más adelante. Bueno, voy a dar lectura, por favor, al comunicado del Ministerio de Defensa. Es importante, por favor, que ustedes tomen en cuenta esto. El Ministerio de Defensa comunica a la población en general que la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ubicada en la zona de Sencata de la ciudad del Alto, se encuentra en este momento masiva y peligrosamente cercada por personas afines al MAS, quienes con la ayuda de súbditos extranjeros pretenden tomar y dañar dichas instalaciones con el uso de explosivos, dinamitas, poniendo en peligro a los habitantes de la urbe alteña. Es el comunicado del Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, se encuentran resguardando dichas instalaciones y evitarán, de acuerdo a sus atribuciones que la ley ampara, cualquier tipo de ataque o toma de la planta de Sencata. En tal sentido, esta cartera de Estado exhorta a mantener la racionalidad para evitar enfrentamientos y fatalidades entre bolivianos, llamando una vez más al diálogo como prioridad para pacificar a la ciudad de El Alto y Bolivia entera. La Paz, 20 de noviembre del 2019, el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, que habla precisamente que la planta de Sencata se encuentra masiva y peligrosamente cercada por personas afines al MAS y que las Fuerzas Armadas se encuentran resguardando y evitarán cualquier tipo de ataque o toma de la planta de Sencata. Bueno, precisamente hace 35 años, San Juanico, la explosión que desapareció de la faz de la tierra un pueblo entero, justamente sirve como para reflexionar de la magnitud que es un atentado a una planta como Sencata. Por favor, es importante que repasemos la historia, que revisemos imágenes a manera de reflexión, Esto ocurrió hace 35 años, la ruptura de una tubería que transportaba gas. Comenzó una cadena de explosiones en México que devastó toda el área y según cifras oficiales acabó con la vida de 500 personas. Esto fue hace 35 años. El cielo de San Juan Ixhuatepec o San Juanico se iluminó súbitamente. La causa fue un incendio que inició cerca de las 6 de la mañana en una planta de gas de petróleos mexicanos Pemex. Esto comenzó una cadena de explosiones y bueno, según reportes alcanzó 2 kilómetros de altura en medio de la oscuridad de la madrugada. Una luz parecida a la del sol despertó a las familias de la localidad. Estas imágenes son prácticamente como una reflexión a lo que ocurrió hace 35 años en San Juanico. Una explosión que se dio en un lugar, una explosión durante 50 minutos de una primera explosión en una tubería que transportaba gas. Bueno, esto es como para reflexionar de la magnitud de las acciones, de lo que nos puede ocurrir y obviamente ya escuchaba yo más temprano a los médicos que nuestro país, que nuestra ciudad no está preparada para atender emergencias, tragedias, desastres que puedan darse precisamente de situaciones extremas. ¿Quién para poder conversar
sobre estos temas tan delicados que tienen que ver con la salud, que el ministro de Salud, el doctor Aníbal Cruz. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto poder saludarlo. Bienvenido, de verlo en las calles durante muchísimo tiempo con su mandil blanco, movilizando a todos los médicos, a los estudiantes de las facultades de medicina. Hoy lo veo como ministro de Salud, usted atendiendo precisamente esas imágenes, con la cara de preocupación, ministro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, querida Jimena, realmente un placer estar en tu programa. Sé de tu capacidad periodística, de esa imparcialidad y también recíproco. Has permitido mostrar a Bolivia en una entrevista de que pues no había sido tan transparente aquel acto eleccionario. No preocupado, más bien muy animado, pero un poco cansado. Hoy día ha sido un día muy duro para nosotros en este afán de tratar de encaminar nuevamente a nuestro país a un Estado democrático, libre. Decir a la población de que la presidenta Yanina Áñez nos ha encomendado una misión, a mí principalmente, en un área muy importante, tal vez una de las más importantes, el ministerio más importante. ¿Por qué digo esto? Porque en un periodo transitorio corto que vamos a tener, y lo digo así, Jimena, porque así lo ha dicho la presidenta, que vamos a encaminar este gobierno lo más pronto posible a tener una democracia, a tener unas elecciones que el ciudadano se sienta seguro de que a la persona o a la agrupación que ha votado, pues su voto ha sido real y que tenga que, si esta gana, pues acompañar. Pero si esta pierde, también el ganador tendrá que ganar. Yo creo que esta lectura, querida Jimena, de convivencia racional, pacífica, hace de los pueblos grandes. Y Bolivia es grande. Lastimosamente, en este último tiempo, hemos estado sumergidos. Tal vez cuando emergía el 2006 el señor Evo Morales, todos estábamos esperanzados. Pero parece que ha habido, Jimena, una especie de, yo lo llamo, una borrachera de poder. Ha llegado a tal extremo de que el uso y abuso de los bienes del Estado, el uso y abuso del poder, ha llevado a no escuchar y a ir delante de la población y después hostigar a su población. Pero también, para imponer ese poder, ha habido una serie de inversiones para hacernos tener a los bolivianos una falsa ilusión. Y esto me refiero a la salud. Y esto lo digo porque hasta antes de mi posesión de ministro, yo fungía el cargo de presidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana, y estos países normalmente no les interesa invertir, nuestro país principalmente, en salud. Nos hace creer que invertimos en salud. Hablamos de igualdad, hablamos de equidad, hablamos de inversión en salud, hablamos de que y cuando vemos los hospitales, yo he visitado el hospital Germán Buch hace 2 días, a raíz que la presidenta me pidió que vaya a ver a su ciudad porque ella no pudo ir, ya que había un comentario, había una posibilidad de que iban a atentar contra la vida de la presidenta. Y cuando vi el hospital Germán Buch me quedé alarmado. Conozco muchos hospitales y en el mundo también, pero en las condiciones en las que se atiende en Trinidad, ¿dónde está aquello que se mostraba? Cuando nos damos cuenta que la inversión mayor era en propaganda política que en salud. Que en salud, precisamente. Mira, yo recuerdo cuando estaba presidente del Colegio Médico de Bolivia el año, aquella lucha de los mandiles, cuando logramos de que el Código de Procedimiento Penal sea abrogado. En diciembre del 2017 al 2018. Correcto. En ese espacio de 52 días
Solamente para desprestigiar a los profesionales médicos se había gastado $1 millón. En publicidad. En publicidad, en campaña, en desinformación, y eso es un dinero o es un informe oficial. Imagínense con $1 millón, ¿cuántos trasplantes renales se hubieran hecho? ¿O cuántos pacientes iban a ser atendidos con cáncer, otros? Entonces, tenemos que aprender, y esta es mi visión que me pide la doctora, ahora presidenta Yanina Áñez, que primero demos un mensaje de paz, un mensaje de concertación entre bolivianos para poder encaminar a un proceso electoral justo, correcto, con tribunales electorales que den una garantía. Pero en este corto espacio me da otra tarea más importante a mí, al margen de pacificar el país. Me da una tarea de poder organizar y encaminar a los aspectos más esenciales de la salud. La Constitución Política del Estado de 2009, Jimena, habla en un artículo sobre el seguro universal. Dice que es deber del Estado el proporcionar a la población una salud gratuita y universal. O sea que no se inventó aquello que hablaban del Seguro Único de Salud. No fue un invento, dice la Constitución Política del Estado. Y reza en muchas constituciones, porque no podemos ser castigar, yo digo, el sistema de que una persona de escasos recursos no tenga un acceso a la salud y que una persona que tenga dinero pueda entrar. Porque la parte de los insumos en salud resulta ser caro. Si yo, por ejemplo, utilizo una terapia intensiva en muchos aspectos, y cuando la suma, estoy hablando en la medicina privada y a veces en la pública también, de toda esa atención es muy elevada, no pienso de que se ha dejado en la caja o que se ha pagado los medicamentos. Digo, el médico me ha cobrado. Sí. Entonces, esa inversión de valores, de que la responsabilidad del Estado se delega en el médico. Cuando usted va a hacer una cola para agarrar una ficha y llega a las 3 de la mañana con fiebre, llega allá, lo atienden a las 8 de la mañana y el médico lo está viendo a las 11 de la noche. ¿Cuál es la respuesta? Ese médico indolente me ha atendido después de que he estado 10 horas esperando, 8 horas esperando con fiebre. Y en realidad, quien ha hecho esperar es el sistema, porque el médico estuvo a las 8 de la mañana, pero que había que sacar ficha, que tomar cosas, que demás. Entonces, esta situación hace de que los gobiernos culpen de los errores del sistema al médico, cuando la verdadera obligación del Estado es aquella. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 72 días, Jimena? Y disculpa que te quite el micrófono, porque no, siga, es una realidad siga, que doctor. la población debe conocer. Siga, doctor. Estos 72 días de paro que hemos tenido los médicos ha sido prácticamente una negligencia del ministerio que ahora yo estoy conduciendo. Porque había una sentencia constitucional que decía y ordenaba al ministerio que resuelva en mesas de diálogo lo más antes posible. ¿Y qué hizo? Y se lo dije a la anterior ministra. ¿Qué hizo? Solamente dilatar para tratar de hacer quedar mal al médico, para desgastar el movimiento médico. Porque estaban en elecciones, En una además. intención política. Es un tema ¿Y qué es lo que político. pedían los médicos? Pedían la institucionalización. Y la institucionalización consiste en que se haga un examen de competencia y que el mejor profesional opte un cargo al que se está convocando. Ya no es el compromiso político de nombrar a dedo. ¿Cuál fue la segunda petición? Fue la destitución del gerente de la caja por múltiples índices y procesos que no se llevaron de malos manejos en la caja. Y la ley 1189 que daba invitación directa a la construcción y adquisición de medicamentos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Cuidar el bolsillo de la caja.
que no se invierta alegremente y cuidado. Estábamos en preelecciones. Segundo, ojo, ahora estoy en el ministerio y no estoy en una actitud de revancha, querida Jimena, sino que es mi deber el también hacer una fiscalización de los manejos que ha habido en el ministerio. En estos 3 meses aproximadamente, o tal vez un poco menos, ¿le va a dar el tiempo a usted, doctor, de estar con este tema, por ejemplo, la institucionalización, el examen de competencia? Va a llevar tiempo. ¿Le va a dar las horas, los tiempos, los días para poder por lo menos encaminar esto? Jimena, parece soñador lo que estoy pidiendo, todavía me faltan muchas cosas que decirte de lo que vamos a hacer. Sí, claro. Pero quiero que entienda la población el mensaje que me da y además la misión que me da la doctora Yanine Áñez. Sabemos que no vamos a terminar. Y también sabemos que durante este tiempo, si continuamos con conflictos y me dedico a atender otras cosas, no voy a poder ni arreglar mi escritorio. Por tanto, necesito desde el ministerio, que es el más sensible, el tener un trabajo coordinado, un trabajo tranquilo. ¿Sabes cuál es la gran ventaja de este ministerio ahora? Que todos los bolivianos se han fijado y nos están apoyando. Me fortalece, Jimena, ver en la calle a la gente decir, doctor, fuerza, y hasta parecería que estuviera en campaña, pero no, la verdad es que hemos creado una expectativa a la población de esperanza. Pero esa esperanza, también tengo que advertir, mira, estoy recibiendo un ministerio con poquísima información, porque... ¿Se llevaron la información? Hay mucha información que debemos buscar. He exigido a todos los funcionarios que me hagan un informe, pero yo creo que vamos a tener noticias en los próximos días de alguna situación, y no por hacer quedar mal al anterior gobierno, sino por dejar una línea a Bolivia de que este ministerio, el más sensible, debe ser un ministerio que se ocupe de la salud, no hacer política partidaria. Desde aquí subvencionar algunas cosas y dedicarse a impostar a un gobierno políticamente. Yo digo que el concepto, Jimena, es de que el Ministerio de Salud debe hacer políticas de salud, que es diferente a hacer una política partidaria. O estar en campaña. Las políticas de salud tienen otro objeto. Tenemos que tener aspectos de llevar la parte epidemiológica, los riesgos, la prevención, y poder mantener los sistemas de salud acordes a las necesidades. Proyectar y buscar un presupuesto de salud mejor, porque lastimosamente el presupuesto de salud no abastece para hacer un sistema único de salud. Entonces tenemos que hablar a finanzas y buscar otras fuentes de financiamiento. Yo te decía, imagínate, una cama de terapia intensiva cuesta $1000 por noche, por día. Y una persona humilde que tiene un puestito de venta de pastillas, en una noche tendría que vender su fuente de vida. Entonces no puede ser que esa persona no pueda acceder, o que no se pueda acceder a los medicamentos. Esto creo que vamos a tratar de, en estos 3 meses, de encaminar. Hacer la institucionalización, vamos a convocar. Hacer la y estamos tratando de que en este corto tiempo también, y en esto quiero mostrar a la población, hemos dicho de que no hemos venido a administrar crisis o conflictos, hemos venido a administrar soluciones. Y este término, quiero quedar muy claro, desde el momento en que me he sentado en el ministerio, he llamado a todas las instituciones a decirles, ahora, yo que reclamaba de la acera del frente, estoy a este lado. Claro. Y como estoy a este lado, vengan todos los que reclamaban y solucionemos el problema. Por ejemplo, entre lo inmediato, ¿cómo se va a poder superar algunas carencias que está habiendo, por ejemplo, en el centro hospitalario de Miraflores, con todo lo que se está viviendo, los bloqueos, el cerco, los alimentos a los pacientes, medicina? Esa acción inmediata, por ejemplo, ministro.
¿estás en el COE? Todo lo que tú has dicho, esta mañana hemos tenido una reunión de emergencia y hemos convocado por primera vez a todos a sentarnos en una mesa. Ha venido la gobernación, el municipio, el ministerio, las instituciones encargadas, la OPS nos ha ofrecido darnos el apoyo técnico. Qué lindo ver a todos pensando en una cosa. Claro. ¿Se ha reunido ¿No? entonces el hemos Centro de hecho y Operaciones hemos de creado, no es que hemos creado, hemos activado el COE con lo que tú acabas de decir. Primero, tenemos conflictos, como el que ha ocurrido ayer en el Alto, donde la capacidad de respuesta no fue suficiente. ¿Por qué? No por esa propaganda de aquel joven que decía ser médico y después descubrimos que estaba haciendo una desinformación delincuencial, sino que sí no teníamos los insumos suficientes. Eran más de 30 No teníamos heridos. médicos suficientes, no teníamos enfermeros, el ambiente no tenía las condiciones de poder hacer pese. ¿Por qué? Porque colapsó. Y otra cosa, que no podíamos llegar para transportar a los heridos porque las ambulancias estaban siendo amenazadas, había agresión. Y entonces, esto es imposible. Por tanto, quiero que la población vea la situación en la que estaba este ministro. Me llama uno de los médicos y me dice, por favor, doctor, ya nos están amenazando, la gente está muy nerviosa, llega un herido y la gente está exaltada, nos están queriendo agredir, nos están amenazando de muerte. Entonces, ¿cuál era la función del ministro? De decir, ante ese riesgo, salgan. Pero si mi personal de salud salía del hospital y ocurrió una muerte porque no existía atención, ¿de quién era la culpa? Pero recordemos lo que ocurrió con el ministro Illanes. Cuando le habla a su ministro, o el viceministro Illanes le habla a su ministro, y no acuden en su defensa. Lo propio, si yo no hago caso y evacúo y me matan a un médico, ¿quién es el culpable? Claro. Yo tuve una experiencia el día de ayer de no saber primero qué responder y después actuar como ahora actúa el COE. En sus diferentes fases, la evaluación, la prevención de aquello, el cambio de personal y posteriormente, si es que el conflicto iba a ser más grave para los profesionales, entonces íbamos a tratar de hacer la evacuación y buscar otros centros de acopio. Son términos tal vez un poquito raros para la formación, sí, perfectamente pero claro. el COE ahora ha tomado 4 unidades de acción, porque quiero pedir a la población y quiero que me comprendan. Muchos de los centros de salud con este cerco que se ha hecho prácticamente no tienen alimentos. O sea que nuestros pacientes pueden morirse no de su enfermedad, pueden morirse de hambre. Y eso sí que es un atentado grave. Por tanto, pido a la población de que dejen pasar los alimentos y se pueda hacer el aprovisionamiento de los hospitales. Segundo, si yo no tengo una ambulancia con gasolina, ¿qué hago? Estamos planificando con el Ministerio de Hidrocarburos la provisión de nuestras ambulancias, también con la unidad de activación del COE. Hay una colaboración extrema. El llegar con medicamentos es otro tema. Imagínense, las plantas de oxígeno están en Sencata, las que hacen. Y si seguimos con este bloqueo, los hospitales quedarán sin oxígeno. Entonces, todos estos elementos y además el equipamiento que nosotros ahora estamos haciendo como ministerio respecto a la parte administrativa, logística, y además las otras instituciones, gobernación, el CEDES, estamos tratando de organizar una red que permita, y lo que quiero decir a la población, imagínense de lo que estoy hablando. Estoy hablando de Afganistán, estoy hablando de una guerra, pero si no estamos en guerra, estamos en un proceso de transición que estamos queriendo llevar, por eso es el término transición, ahora se vuelve muy importante para nuestro gobierno, porque queremos pacificar al país,
y que el ciudadano se sienta feliz de que su voto ha sido atendido y que esté. Entonces, este mensaje para la población es de que, por favor, comencemos a vivir en paz. Ha habido una buena, y usted me ha alegrado cuando lee de que sí se ha aceptado ya tratar de encaminar a una convocatoria de elecciones, hacer los tribunales, y esto da una buena señal. Jimena, si esta oportunidad nos da, porque mira, estamos en una etapa, estamos a fin de año en el ministerio, tenemos que proyectar el presupuesto para el próximo año. Hoy día me visitaba el directorio de la Caja y me dicen, si no hacemos hasta mañana o pasado, no vamos a poder pagar sueldos, no vamos a poder comprar medicamentos, solamente hasta el 15 de diciembre tenemos los medicamentos. O sea, necesitamos licitar, necesitamos entrar en un proceso rápido y no estamos bien. Peor es en el ministerio. O sea, la previsión de medicamentos, las licitaciones, todo eso, no nos va a alcanzar, y después, en enero, cuando no tengamos medicamentos, ese ministerio ha fracasado. Entonces, la responsabilidad ahora hemos hecho de emergencia inmediata a todas las unidades, a que tenemos que trabajar en el día. Entonces, ayúdenos a administrar las soluciones, a tratar de garantizar. Se nos viene las enfermedades infecciosas, se nos viene el dengue en el oriente, las inundaciones, la lluvia, época de lluvia. O sea, una serie de cosas que se vienen, por lo cual deberíamos como bolivianos estar atentos, más bien abrazarnos y pensar en el futuro, no pensar, ayer me daba pena, pero no es culpa del de los periódicos, no hablar de estadísticas, no tantos heridos, tantos muertos, por Dios. Claro. Deberíamos hablar, el país está en este crecimiento, pero no con propaganda política, sino que con números reales y decir la verdad. Si el país está en déficit, hay que hablar de déficit. Si hay una mortalidad materno-infantil que no se ha mejorado, hablaremos de la mortalidad materno. Si hablamos de atención médica, hablemos de una atención médica real. No demos a unas personas el mérito cuando tenemos muchos médicos bolivianos en los diferentes centros de salud que están trabajando el día a día en peores condiciones y no como se pagaba la misión extranjera, ¿no? Y hablar de decir, bueno, nuestros médicos bolivianos, esos mandiles blancos que tú aplaudías cuando entraba yo, ¿no? Hacen patria acá, no nos dan condiciones. Más bien nos quieren expulsar porque viene ley de negligencia, viene el tema de no tenemos infraestructura, no tenemos equipamiento, no tenemos la suficiente remuneración como en otros países. Entonces, ¿qué hace el médico? No se le da condiciones al que estudia acá, al egresado, de poder competir libremente en un cargo que se ha creado en el ministerio. Así fue, ¿no? Se beneficiaba solamente a los becados que respondían o responden al gobierno de turno. ¿Y qué de nuestros egresados? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de entrar a un trabajo y estar en instituciones? Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Lo que invertía el país en educación eran médicos de exportación. Yo te digo, y en otro momento te voy a mostrar estadísticas, porque yo, en mi calidad de presidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana, he mostrado no solamente de Bolivia, muchos de nuestros países creamos factores expulsivos para los profesionales en vez de crear factores de retención. Los votamos porque no les damos condiciones de trabajo, no les damos la remuneración, los maltratamos y no les damos la seguridad laboral. Esto que te digo es muy difícil hacer en un periodo transitorio de poco tiempo. Claro. Pero sí vamos a dejar la norma. Vamos a, por lo menos este ministerio, en este tiempo que está, vamos a convocar a la institucionalización, vamos a convocar el respeto a la ley 3131, tal como dice, ¿no? Trabajar en equipo. Dice el ministerio es el ente rector, pero coordinará con el colegio médico, coordinará con estas instituciones, ¿en beneficio de qué? Es lo que hemos hecho hoy día. Coordinar con todos, hablar todos y jalar y empujar el carro a un mismo lado. Y creo que ha habido una respuesta positiva, porque he visto que la OPS también ha encontrado de que el ministerio tiene ahora una dinámica diferente y una cosa muy interesante. Por eso que yo te digo, Jimena, una acción genera una reacción. La primera acción positiva
ha sido del CONASA, que ha dicho suspendemos la huelga y esperamos al nuevo ministro. ¿Acaso es un nuevo ministro que ha luchado junto con ellos y vamos a trabajar juntos a dar respuesta inmediata a los 5 puntos de la demanda, no en beneficio de, sino a favor de la población? Gracias, ministro, por haber venido al programa en estos tiempos difíciles, pero cargados con mucha esperanza, donde todos, absolutamente todos, estamos buscando reconstruir nuestro país en función de la reconciliación, la unidad. Usted tiene un tiempo de transición, como es el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, pero por lo que usted nos ha dicho, va a ir trabajando en todos los aspectos, atendiendo la emergencia, las necesidades ahora, haciendo una convocatoria para que ya los bloqueos paren, ya frenen esas acciones de hostigamiento, de violencia, porque si no los pacientes se van a quedar sin medicamentos, sin alimentos, los proveedores de oxígeno tienen miedo hasta de ir hasta Sencata, en fin, y atendiendo todo lo que su sector durante muchísimos años, a través de usted como dirigente, llevó a las calles. Ahora usted está del otro lado de la vereda y obviamente está enfrentándose a falta de información. Tengo entendido que usted la está pidiendo y por favor me gustaría tener una conversación más adelante con usted nuevamente para conocer cómo se van a atender esos 5 puntos que estuvo planteando siempre su sector. Le agradezco mucho. Para despedirme, te voy a decir una cosa que hoy día me ha emocionado. Mira qué lindo. Has venido porque tenemos que nombrar un viceministro de Medicina Tradicional. Han venido y nos han preguntado cómo va a ser, quién va a ser. Yo les he dicho, vengan todas las organizaciones, vengan a conversar en el auditorio y vamos entre ustedes a escoger al mejor. Ya no hay que la influencia de fulano, que tal agrupación, que tal otra agrupación. Ellos han escogido a su viceministro y con un currículum, 2 profesiones, callahuaya, ya. Y nosotros somos respetuosos y hemos conversado con ese viceministro con un discurso de él, no fabricado por otra persona. Y él ha pedido al pueblo de Bolivia que nos unamos, que trabajemos en su idioma originario y él se ha comprometido a también en este periodo transitorio a trabajar. Yo me he sentido feliz, Jimena, porque es la primera vez que he sentido esa vibra positiva de ir al país. Y esa vibra quiero transmitir a todos. Busquemos la paz. No hagamos caso a esos terroristas como ese muchacho que se hacía pasar por médico o como hemos visto hace un momento un video donde se instruye a hacer daño a la población. Vivamos como bolivianos. Ese es mi mensaje, Jimena. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El ministro de Salud está acompañándonos aquí en el programa. Ha sido muy amable él por aceptar la invitación. Don Aníbal Cruz, que ha sido presidente del Colegio Médico de Cochabamba, presidente del Colegio Médico de La Paz de Bolivia durante 2 gestiones. Y bueno, cuando asume el cargo como ministro de Salud, él estaba como presidente de la Confederación de Médicos de Latino, Ibero, América, el Caribe. Y bueno, con toda esta experiencia, con toda esta vivencia, asume en este tiempo varios desafíos y obviamente tiene el respaldo de su sector y de toda la gente que estuvo apoyando a los mandiles blancos. Ministro, hasta dentro de poco para poder conversar con más detalle. Un abrazo a todos nuestros hermanos. Gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos, por favor, algunas visiones políticas rumbo a todo lo que se está